Hola, buenos días. Tengan ustedes un bonito día. Hoy vamos a continuar con la parte introductoria de estadística. Y bueno, vamos a compartir pantalla para poder iniciar. Muy bien. Vamos a continuar viendo algunos conceptos importantes de estadística y también haciendo mención a algunos que ya hemos indicado en la anterior sesión. Cuando hablamos de estadística, decimos que es una ciencia que se va a encargar de recolectar, describir, organizar, interpretar los datos, ¿sí? La información transmitida a través de datos. Con el fin de transformar estos datos en información y conseguir una toma de decisiones mucho más eficientes. ¿Quiénes utilizan la estadística? Utilizan los investigadores, científicos, ingenieros, médicos, administradores, organismos diarios, revistas, marketing, políticos de deportes, etc. En todas las áreas, entonces, vamos a mencionar que se utiliza la estadística. ¿Sí? Porque la estadística forma parte de la generación y aplicación de técnicas, ¿no es cierto? En realidad, que se van a convertir en herramientas para el desarrollo de cualquier rama. Entonces, puede considerarse como uno de los 20 desarrollos científicos más significativos del siglo XX por su impacto sobre nuestra forma de vida y sobre nuestra forma de conocer al mundo que nos rodea. No hay conocimiento que pueda contribuir tanto a mejorar la calidad, productividad y competitividad en una empresa como el de los métodos estadísticos. ¿Sí? Eso nos dice Deming, por ejemplo. Otro autor nos dice: las herramientas estadísticas básicas deben ser conocidas y utilizadas por todo el mundo en una empresa, desde la alta gerencia hasta los operarios en las líneas. ¿Sí? Ishikawa nos dice, ¿no? Asimismo, otro autor indica que estos conocimientos estadísticos van a contribuir a un aporte esencial para el planteamiento y la resolución de dichos problemas. Pero la estadística es mucho más efectiva cuando se va a combinar el conocimiento con la aplicación. Entonces, en definitiva, va a ser una herramienta muy útil, pero no un sustituto de la destreza natural del investigador. Eso nos dice Hunter. Por ejemplo, la multinacional Ford recoge entre los 14 principios operativos que inspiran toda la actividad de la compañía. Los dos siguientes: pues, proporcionar al personal directivo un amplio conocimiento y sentido de los métodos estadísticos, dado que estos constituyen herramientas poderosas para determinar las medidas a adoptar para una mejora continua. Y eso es en realidad el fin, ¿no? Aplicamos la estadística para poder tener conocimientos y tomar decisiones para qué es lo que debemos optar, o sea, qué camino debemos continuar, siempre buscando una mejora. Proporcionar como mínimo formación básica y estadística a sus empleados. Eso es lo que hace, ¿no?, esta empresa. Por ejemplo, estamos apenas mencionando algunos de los aspectos que se aplican en algunas empresas. La responsabilidad básica de un ingeniero es la de liderar la mejora continua de la calidad y de la productividad en todos los procesos que dependan de él. Entonces, ya sea cualquier rama fuese del ingeniero, ¿sí? Entonces, en cualquier rama de la ingeniería, eso es lo que debe ser su objetivo, su enfoque. Para eso realiza los trabajos indicados. Para ello es necesario cambiarlos, y estos cambios son el fruto del análisis de datos. Entonces, cuestiones que se van a plantear, como generar datos que contengan información relevante y cómo extraer dicha información de aquellos datos. Es muy importante preguntarnos y también poder tener esas incógnitas para sobre aquello empezar y trabajar con la información.
Entre las áreas sobre las cuales puede tener mayor impacto la estadística y se ha visto, entonces, es la mejora de la calidad y la productividad, el recojo y uso de información para la agricultura, por ejemplo, la industria, la administración, en una planificación empresarial, en el desarrollo de nuevos productos y todos los procesos de innovación, por supuesto. ¿Cuáles son estas partes de la estadística? Entonces, hablamos de la estadística descriptiva, la probabilidad, inferencia estadística. Cuando hablamos de estadística descriptiva, hablamos de métodos de organizar, resumir y presentar los datos de una manera informativa. Asimismo, la probabilidad va a ser aquel estudio de fenómenos aleatorios que puedan presentarse. Y cuando estudiamos la inferencia estadística, estamos refiriéndonos a métodos usados para poder emitir conclusiones acerca de una población basándonos en datos de una muestra. Entonces, población va a ser aquel conjunto de individuos objeto de estudio en realidad y la muestra va a ser un subconjunto de esa población que sea de nuestro interés. Por ejemplo, ¿cuál es el número de llamadas telefónicas recibidas en una central durante un día? Entonces, no existe un número fijo que pueda ser conocido a priori, sino un conjunto de posibles valores, cada uno de ellos con un cierto grado de certeza. ¿Cuál es el tamaño de un paquete de información que se transmite a través de un HTTP? No existe un número fijo, sino que este es desconocido y a priori. ¿Cuál es la posición de un objeto detectado mediante GPS? Dicho sistema transmite una estimación de dicha posición, pero existen márgenes de error que van a determinar una región, por ejemplo, en el plano donde el objeto se va a encontrar a alta probabilidad. ¿Qué ruido se adhiere a una señal que se envía desde un emisor a un receptor? Entonces, dependiendo de la característica del canal, dicho ruido va a ser más o menos relevante. Su relevancia dependerá de la diferencia de la señal primitiva sin que se conozca esta, teniendo en cuenta además de un ruido aleatorio. Otro ejemplo. ¿Cuál fue el programa de televisión más visto en la pasada noche? Entonces, los índices de audiencia se obtienen mediante estimaciones a partir de muestras representativas. Entonces, de esa forma se van teniendo, si bien no tenemos datos precisos, pero sí podemos asimilarlos a través de las herramientas que son la estadística. Entonces, estadística descriptiva, ¿cuál es el objetivo? Resumir la información contenida en un conjunto de datos, usando para ellos métodos gráficos, medidas numéricas, que van a informar de lo más relevante. Un dato puede consistir en un solo número, ¿no? Por ejemplo, 58 en un par de números, 1,66 o 58, una terna, ¿no? Entre un número más X al S, o etcétera. ¿Cuáles son los pasos? Entonces, para identificar, debemos ver la característica que van a estar representados los datos, o sea, las variables, la población de la que proceden los datos, el conjunto total de individuos de interés, la naturaleza de los datos. Ahí necesitamos analizar las variables cualitativas o atributos que expresan una cualidad o un valor numérico. Por ejemplo, el sexo, nacionalidad, marcas de coche, grado de satisfacción con la universidad, etc. Variables cuantitativas, toma de valores numéricos. Entonces, cuantitativas discretas, por ejemplo, solo pueden asumir ciertos valores y normalmente hay huecos entre ellos. Entonces, son conteos normalmente. Ejemplos, número de asignaturas aprobadas, cantidad de hijos. Y cuantitativas continuas. Puede asumir cualquier valor dentro de un intervalo. Normalmente estas van a estar representadas como longitud, superficie, volumen, peso, tiempo, dinero. ¿Qué formas de presentar y resumir la información de un conjunto de datos se pueden dar? A través de tablas de frecuencias, donde se puede presentar datos no agrupados o agrupados, la descripción gráfica. En los gráficos puede ser variables cualitativas o variables cuantitativas discretas, gráficos, variables cuantitativas continuas, diagramas acumulados, gráfico temporal, descripción numérica, no hay encontrar medidas de localización o centralización, medidas de dispersión o variabilidad, medidas de forma.
Hablar de tabla de frecuencias nos intenta resumir la información recogida en la muestra, de tal forma que no se pierda nada, ninguna información. Las frecuencias absolutas van a contabilizar el número de individuos de cada modalidad o clase, ¿sí? Las frecuencias relativas van a ser esos porcentajes, es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos, ¿sí? Entonces encontramos las frecuencias relativas para cada dato. Contabilizan el porcentaje de individuos a cada modalidad. Las frecuencias acumuladas van a contabilizar el número de individuos que toma un valor menor o igual el dado en una modalidad. Solo tiene sentido para variables cuantitativas numéricas. Por ejemplo, de tablas de frecuencias para datos cualitativos y para datos cuantitativos discretos, ¿sí? Entonces, tenemos cuántos individuos tienen menos de 2 hijos. La frecuencia de individuos sin hijos más la frecuencia de individuos con un hijo nos dan, por ejemplo, acá si identificamos el número de hijos, tenemos 419 más 255. Esos son menor a la cantidad de 2 hijos. ¿Qué porcentaje de individuos tiene? Entonces, 6 hijos o menos, entonces ya nos basaremos en esta cantidad, ¿no es cierto? Y será el 97.6%. ¿Qué cantidad de hijos es tal que al menos el 50% de la muestra tiene una cantidad inferior o igual a 2 hijos? Entonces tenemos 2 hijos y a partir de acá al 50% va a ser menor a 2 hijos, ¿sí? Los datos agrupados para cuantitativos continuos, datos, esos van a agruparse en clases, que son intervalos, y además no se van a solapar y cuya unión cubre todo el rango de los datos. Además que suelen elegir la misma magnitud al seleccionar, ¿no es cierto?, el número de clases a tomar. La elección del número de clases puede influir en la posterior interpretación de los datos. Asimismo, una regla empírica va a sugerir el número de clases que sea aproximadamente donde n va a ser el número total de datos. Por ejemplo, las tablas de frecuencias para datos cuantitativos agrupados en clases. Entonces, acá sí tenemos la distribución de peso de una muestra de 500 alumnos varones de una universidad en kilogramos. Entonces, 45 entre estos rangos, ¿no? 45 y 50 kilos, menores de 45 kilos. Y vamos dándonos rangos entre datos de peso. Sus determinadas frecuencias, ¿sí? Frecuencias. Y tenemos el acumulado. Entonces, un 71.8% de los datos de la muestra van a pesar entre 60 y 75 kilos, de donde está entre este rango y este rango. Entonces, tenemos acá, y vamos a tener un porcentaje promedio entre esos datos, que es 71.8% de los alumnos que van a pesar entre esos rangos. La descripción gráfica nos muestra los gráficos para variables cualitativas o cuantitativas discretas. Entonces, en diagramas de barras, alturas proporcionales a las frecuencias, ¿sí? Tenemos acá el diagrama de barras que se presenta de esta forma. Los diagramas de sectores o tartas o tortas, otros los conocen, entonces se presenta de esta forma, donde el área de cada sector es proporcional a su frecuencia absoluta o relativa. Los pictogramas vamos a encontrar de esta forma, donde nos va a mostrar, ¿no? Este pictograma representa a los jóvenes, los adultos y los mayores. Entonces, van a estar representados de acuerdo a lo que se quiera determinar. El área de cada modalidad va a ser proporcional a la frecuencia. Los gráficos para variables cuantitativas continuas. Entonces, por ejemplo, hay el diagrama de puntos para conjuntos con menos de 25 datos. El diagrama de tallo hojas para conjuntos de datos de tamaño moderado. Y el histograma para conjuntos de gran número de datos. Entonces, es la representación gráfica de la tabla de frecuencias para datos agrupados en clases.
el área que hay bajo el histograma entre dos puntos cualquiera, ¿sí? Va a indicar la cantidad o porcentaje de la frecuencia, ¿no? Entonces, ya sea de individuos en dicho intervalo. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, de la distribución del peso de una muestra de 500 alumnos, está lo que hemos indicado hace un momento, ¿no? Entonces, tenemos la cantidad, la frecuencia y el peso. ¿Sí? Entonces, encontramos en un rango de 67.5 kilogramos, que es la mayor cantidad de mis datos dentro de los 500 alumnos que se ha considerado. Los diagramas acumulados van a ser algunos de los diagramas anteriores, tiene su correspondiente diagrama acumulado. Entonces, se va a realizar a partir de frecuencias acumuladas. Indican para cada valor de la variable la cantidad de frecuencia de individuos que poseen un valor inferior o igual al mismo. Entonces, acá hemos considerado frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas acumuladas, el polígono de frecuencias versus absolutas, frecuencias absolutas, ¿sí? Entonces encontramos este diagrama acumulado que va a ser ascendente. El gráfico temporal nos muestra la evolución del sector, por ejemplo, TIC e impacto del PIB mundial entre estos años, por ejemplo. ¿Sí? Entonces nos va a mostrar un gráfico temporal. Esta es la forma de presentar. Asimismo, por ejemplo, el número de llamadas recibidas en un día. Entonces, tenemos la cantidad de días versus el número de llamadas que se reciben. Entonces, día 15, día, etcétera, los días que queramos realizar en base a nuestra información. Y ahí tenemos un tipo de gráfico. La descripción numérica, el objetivo va a ser resumir la información más relevante de la muestra o población en unos pocos números, o sea, parámetros. Las medidas de centralización o localización nos van a indicar con respecto a los datos que parecen agruparse. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, la media, la mediana y la moda. En medidas de posición encontramos los cuartiles, percentiles, cuartiles, deciles, etcétera, porque dividen un conjunto ordenado de datos en grupos con la misma cantidad de individuos. Las medidas de dispersión o variabilidad, el rango, la varianza, la desviación típica, el rango intercuartílico, coeficiente de variación, etcétera, nos indican la mayor o menor centralización de los datos respecto a unas medidas de centralización. La medida de forma indica la forma en que se van a distribuir los datos, es decir, coeficientes de asimetría o de apuntalamiento o kurtosis. Entonces ahí encontramos distintos gráficos, ¿sí? Que si nos fijamos se pueden ir dando a través de una curva de Gauss estos datos. ¿Sí? Parece ser una representación de la curva normal que hemos visto en una sesión anterior, ¿no? Donde encontramos, si bien se fijan, el centro puede estar más cerca, más disperso. La dispersión entre la curva nos representa. La posición, cómo está posicionado, la curva, ¿sí? Y la forma que pueda tener nuestra curva, ¿no? Las curvas no siempre van a ser simétricas, pueden ser simétricas o asimétricas, que vamos a hablar en otra sesión. Bien, entonces hemos podido analizar hasta acá distintos conceptos importantes en torno a variables y cómo se relacionan estas variables y cómo las identificamos a través de los gráficos, ¿sí? Vamos a ir avanzando en los conceptos y en la aplicación de los conceptos a través de lo que es la estadística. Que les vaya muy bien.